Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordando que estamos en el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, tratando el tema de la reina, de este maravilloso libro que es Esther, el libro de Esther, la reina Esther, ¿verdad? Maravilloso libro que conforme nos vamos compenetrando en sus páginas, en su historia, estamos viendo una historia verdaderamente maravillosa. Hay personas que buscan libros seculares, ¿verdad? Y pues no se inmutan con las historias de las Sagradas Escrituras, que son verdaderamente maravillosas. Entonces, pero sin embargo, ahora que estamos hablando de este libro, como también hablamos de Ruth, ¿verdad? Maravillosos libros que tenemos a nuestro alcance en español, no en hebreo, en español, para que nos digan, es que solamente lo entendemos si tenemos una Biblia de habla hebrea, de lengua hebrea. No, ese libro, esa Biblia es la versión Casiodoro de Reina y Reina Valera, que es la Biblia espiritual que hay. Las demás, llámese Thompson, llámense La Vida Nueva, nueva versión de no sé qué y todas esas versiones, ¿sí? Son patito, ¿sí? ¿Sí? Que han servido más para beneficio para Satanás que para la misma iglesia, ¿sí? Porque en una casa hay uno que tiene la Biblia de los Casiodoro de Reina y Reina Valera, pero un hijo tiene el de la Thompson, otro tiene otra versión, y al rato no tienen esa unidad en la iglesia, en la casa. Desde el momento que no tienen esa unidad de conocer, de leer la palabra del Señor, pues esa casa está completamente dividida. Y una casa dividida, dice, el único que reina en una casa dividida es Satanás. Lo mismo pasa en las iglesias. Llegas a una iglesia, un grupo de 100 gentes y 30 te leen la Casiodoro de Reina, 30 te leen otras versiones y otras versiones y otras versiones. Entonces esa iglesia está en manos de Satanás, porque todo lo que es confusión beneficia a Satanás. También les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y de Facebook para que nos sintonicen, ¿verdad? Por medio de esas plataformas y hagan virales estos mensajes. Llévenselos a todos sus conocidos, a sus amigos, a sus parientes, a sus familiares, a las iglesias, ¿verdad? A sus hermanos. Llévenle esos mensajes porque son verdaderamente maravillosos. Son sacados de la Biblia. O sea, es la que Dios habla por medio de un siervo, para que ustedes lo escuchen y ustedes también desarrollen estos mensajes. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro de Apocalipsis, ¿sí? Está interesantísimo, estamos conociendo todo lo que va a ser la ira de Dios que se va a desatar en este mundo, ya no tan lejos, ¿verdad? Ya está a la vuelta de la esquina, pero Dios nos los hace ver con la finalidad de que diga, yo no quiero que pases por esto. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en él crea, no se pierda, sino tenga la vida eterna. Entonces, Dios siempre, todas las desgracias que va a hacer, o las bendiciones que va a dar, las anuncia por medio de sus siervos. Dice la Biblia completa diciendo los profetas. ¿No quieren considerarme un profeta? No se preocupen, pero que sí soy un siervo de Dios, dándoles estas enseñanzas, que aunque son un poquito terroríficas, pero es porque el Señor Dios Todopoderoso, su amado Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu no quieren que pasemos por esa situación. Ahora bien, pues nos metemos a nuestra lección. Ayer vimos que para terminar el capítulo 2 de este libro de Esther, nos encontramos con que el primo de Esther, ¿verdad? Mardoqueo, descubre un complot para matar al rey. Él lo avisa, se descubre el complot y mandan a matar a los conspiradores, ¿verdad? Pero curiosamente a Mardoqueo no lo premian, no le dan nada, ¿verdad? Pasó desapercibido. Y en cambio, ya para terminar, ya con ellos se termina el capítulo 2, pero y en el capítulo 3
el rey condecora a Amán. El título es Amán trama la destrucción de los judíos, ¿verdad? Y en el primer versículo vemos que el rey Asuero engrandece a Amán y lo pone como el primer ministro de esa nación, ¿sí? Y todo lo que Amán dijera es como si lo dijera el rey. Dice, pero ahora nos vamos a meter con el versículo 2 de este capítulo, que dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Bien, aquí vemos que el rey había informado que tenía un nuevo primer ministro y todos tenían que inclinarse ante él y reconocer su posición. Y también ya hemos visto que Mardoqueo ahora era un juez en la puerta de la ciudad. Ahora tenía una posición política, lo cual significaba que era uno de los funcionarios del reino y que tenía que inclinarse ante Amán, pero se nos dice que no lo hacía. Y en esta actitud de no querer reverenciar a Amán, comenzamos a ver el lado positivo de Mardoqueo. Tan solo imaginemos que todos los demás lacayos del servicio real se postraban cuando Amán pasaba frente a ellos, y por ello vemos por primera vez la mano comenzando a actuar la mano de Dios comenzando a actuar en la vida de Mardoqueo. Claro que alguien podría decir, pero él estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo podía Dios actuar en un caso como este? Él tenía que haber regresado a su tierra, sí, y esta afirmación es totalmente correcta. Sin embargo, quizás por razones personales no había regresado, y siendo un judío, su lugar estaba en Palestina. Pero no olvidemos que, de acuerdo a esta maravillosa historia, está más que claro que él estaba al margen de la voluntad de Dios, sin siquiera él saberlo. Pero aún así, él estaba, en esta ocasión, estaba reconociendo a Dios. ¿Sabe usted, amado hermano, por qué llegamos a esta conclusión? La ley de Dios dada a los judíos era explícita. No debían inclinarse ante nada ni ante nadie. Y así, cuando Amán, después de su ascenso, se acercaba, todo aquel que tuviera un cargo político se inclinaba ante él, excepto un hombre, Mardoqueo. Y realmente su actitud era muy evidente, ya que era el único hombre que permanecía en pie. Y si bien es cierto que Mardoqueo y Esther no habían sido lo suficientemente fieles a Dios como para regresar a Jerusalén, pero también está más que claro que estaban dispuestos a poner en peligro sus propias vidas para salvar a su pueblo. Continuemos leyendo los versículos 2 y 3 que dicen: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Amados hermanos, al ser preguntado por qué no se inclinaba ante Amán, Mardoqueo reveló por primera vez que era judío. Hasta ese momento no se lo había dicho a nadie. Y recordemos que también había pedido a Esther, cuando entró en el concurso de belleza, que nadie supiera a qué raza pertenecía. Incluso su marido el rey tampoco lo sabía. Pero en ese momento Mardoqueo explicó que por ser judío no podía inclinarse ante Amán. Al reconocer su origen racial, las manos de Dios comenzaban a obrar en él, y ahora él sentía la fortaleza necesaria y por ello les estaba hablando de su religión. Él solo adoraba al Dios verdadero y vivo y no se inclinaría ante ningún ídolo, ante ninguna imagen ni ante ningún hombre. Él había sido enseñado en los términos que encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él tenía que declarar ante el mundo antiguo, el mundo de la idolatría, la unidad de la divinidad. En la actualidad, en un mundo donde se ha difundido el ateísmo en su máxima expresión, tenemos que proclamar la Trinidad
Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque muchos no lo quieran entender de esa manera, pero bueno. Y Mardoqueo adoptó esta actitud firme, y a partir de ese momento los demás sabrían por qué él no se inclinaba ante Amán. En el mundo de aquella época, el judío era conocido como un adorador al único y verdadero Dios. Así que, por primera vez, Mardoqueo adoptó una posición firme junto a Dios, que realmente le iba a costar muy caro. Y no creemos que él pensó que por su nueva postura tendría tanta trascendencia como para conmover a todo el pueblo, pero reconoció que probablemente le costaría su cargo e incluso la vida. Ahora veamos los versículos 5 y 6 que dicen: vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, porque ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amado hermano, en este instante, Amán realmente reveló su pequeñez de capacidad y criterio, pues tendría que haber ignorado a Mardoqueo, porque a medida que Mardoqueo estaba comenzando a destacarse como un hombre de Dios, este hombre, Amán, comenzó a sobresalir como un hombre de Satanás, y lo primero que observamos en él es su mezquinidad. A través de toda esta historia, vamos a observar un escaso valor como ser humano, y más tarde, en este mismo relato, le veremos lamentarse ante su esposa y amigos del por qué Mardoqueo no se inclinaba ante él. Y aquí se revelaba su verdadera personalidad, al permitir que la actitud de una sola persona le inquietase tanto como para convertirse en una verdadera obsesión. Y entonces Amán iba a intentar algo por demás terrible. Iba a tratar de destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Estamos seguros que ignoraba por completo la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que bendeciría a los que les bendijera a los judíos y maldeciría a aquellos que maldijeran a los judíos, porque Dios siempre ha cumplido esa promesa. Tan solo tenemos que retroceder en las páginas de la historia para descubrir que los judíos han presenciado el funeral de cada una de las naciones que trataron de exterminarlas. Y es que Dios ha prometido proteger a su pueblo, a pesar de que este pueblo ha mostrado su ingratitud alejándose de él. Sin embargo, el hecho de que aún no hayan sido exterminados es en sí mismo algo verdaderamente milagroso, porque Dios mismo les ha preservado. Y lo veremos hacerlo nuevamente aquí en este libro de Esther. En esta lectura hemos conocido a otro personaje peculiar. Se trata de Amán, que fue promovido por el rey a una alta posición en el gobierno del reino. Pero tristemente, su naturaleza, dominada por una gran ambición, le impedía disfrutar plenamente de los honores que recibía de parte del rey y de parte de la gente, porque había alguien que le ignoraba y su orgullo no podía soportar ese desaire. Su actitud nos recuerda la insatisfacción permanente de los seres humanos, que nunca se sienten realizados o completos con lo que tienen. Su afán desmedido proviene de que ninguna de esas cosas puede satisfacer a las personas, y su deseo de acumular bienes constantemente es precisamente una de las características de esta sociedad de consumo. El espíritu del ser humano no se satisface, y al haberse apartado a Dios de sus vidas, entonces su búsqueda constante de una satisfacción permanente debe concentrarse en una constante preocupación por adquirir y acumular los bienes materiales. Así el hombre y la mujer sienten en su interior como un hambre, como una sed que no pueden saciarse, y ante la imposibilidad de encontrar saciedad, recurren a prácticas o productos que destruyen su mente y su cuerpo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, nos mostró al Señor Jesucristo predicando ante una multitud que había saciado su hambre física. En aquella ocasión, Él ofreció
Él se ofreció a sí mismo para saciar su hambre y su sed espiritual y les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estimado hermano, por su sacrificio en la cruz del Calvario a favor suyo y por su resurrección, el Hijo de Dios es el único que puede convertir esa satisfacción en su propia experiencia personal en una vivencia permanente de plenitud que por la obra del Espíritu Santo Dios le permitirá recibir las bendiciones divinas, afrontar la adversidad y disfrutar aquí en esta tierra de la esperanza y realidades futuras de la vida eterna. Acérquese a Él, acéptele a Él y Él verá por usted, Él velará por usted, Él estará al pendiente de usted, pero lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Por hoy es todo. Mañana nos vemos con el versículo 7 de este capítulo 3. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz.